Amado, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Dios es bueno, Dios es fiel. Nuevamente estamos compartiendo la palabra en esta semana para que seas bendecido, para que el Señor te arrope con su presencia, con su palabra, con su manjar. Bienvenido a este tu canal y suplicándote nuevamente que lo compartas con tus amigos, con tus hermanos en la iglesia y sobre todo si quieres suscribirte al canal para que reciba la notificación cuando se ha subido el mensaje y lo puedes escuchar semanalmente. La idea es que toda la semana reciba la palabra a tu celular, a tu computadora y no obstante, ¿verdad?, sea un manjar añadido al que ya has estado comiendo a través de tu pastor, a través de que estés escudriñando la palabra, aquel manjar que te hayan dado en la iglesia. Mientras más comas, más revelación recibimos. Amén. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y ese es el propósito que Él tiene, que seamos transformados a su misma imagen. Padre eterno, Padre bueno, delante de tu presencia estamos, mi Dios, para darte gracias una vez más por tu gran amor, por el sacrificio eterno. Oh, porque de tal manera nos amaste que entregaste a tu Hijo amado Jesucristo para que pagara el precio por mi pecado, para hacernos libre, para podernos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Señor, gracias por la sangre derramada, gracias por pagar el pecado, pagar con tu muerte ese gran sacrificio, cordero inmolado. Gracias, Señor, porque por ello el velo se rasgó y podemos entrar confiadamente a hablarte, a adorarte, a amarte y a servirte. Padre, en este momento te suplico, Señor, que tu palabra que es viva y eficaz, imparta revelación a cada hermano, a cada amigo que escucha este video. Padre, yo te suplico que tú cubra la necesidad, fortaleza, sanidad, oh, que provea para la economía, oh, libertad, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo toque, aleluya, liberte y rompa las cadenas, y seamos libres para confiar en ti, mi Rey, que eres el Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, y hemos orado creyendo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Mis queridos hermanos, hoy voy a estar compartiendo con ustedes una palabra que se encuentra en el Evangelio San Mateo capítulo 8, verso 23. El libro San Mateo, el Evangelio Mateo capítulo 8, versículo 23. Esta palabra también se encuentra en el Evangelio Marcos 4:35 y el Evangelio Lucas 8:22. En estos tres capítulos se redacta esta palabra, por lo que podemos considerar que es una palabra, toda la palabra es viva y eficaz, que lleva un propósito, ¿verdad? Y que cuando se escribe es para que tengamos más detalles, porque cada escritor dejaba un elemento o añadía un elemento, ¿verdad? Y cuando tú lees las tres porciones, pues tiene la escena más completa con todos los detalles de cada uno de los escritores. Y dice la palabra de esta forma: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Se refiere a Jesucristo, a Jesús en ese momento, hombre. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor,
sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Aleluya. Qué hermosa, ¿verdad? La palabra, como siempre le digo, ese es un manjar que el Señor nos enseña para darnos sostén, porque la palabra es ese alimento que Él se encargó de dejarnos, porque tenemos necesidad de comer su palabra. Fíjate que en Marcos dice: aquel día, cuando llegó la noche, de noche, ve un detalle más, les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Ese detalle me gusta mucho. Primero, porque era de noche. Habían estado en un día de trabajo. Usted sabe que Jesucristo se levantaba a ministrar, a servir, a obrar. Y sus discípulos pues eran enseñados por Él. En ese momento ya ellos estaban cansados y ellos conocían sobre cuándo embarcar, cuál era el momento adecuado, ¿verdad? Y aún así Jesús le dice: de noche, pasemos al otro lado. Él se está incluyendo, por eso allá es que dice Él y sus discípulos le siguieron. Y aquí dice pasemos está en plural. Por lo tanto, el Señor está incluido y está dando una instrucción, está dando un mandato en el cual sus discípulos, como buen discípulo, tenían que obedecer a la palabra. Y el Señor ya le estaba diciendo: pasemos. ¿A dónde? Al otro lado. Al otro lado. Si el Señor dijo, el Señor hace. Él sabía lo que estaba diciéndole a cada uno de esos discípulos. Entonces dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Había también con él otras barcas. Quiere decir que no solamente era la barca donde estaba Jesucristo. Ve que te está dando más detalles que el que leí anteriormente. Por eso es importante que los leamos los tres, porque vamos a encontrar más detalles y la comprensión y la revelación de la palabra va a ser más completa. Dice entonces que Jesucristo estaba en la barca. Entonces dice que habían otras barcas. Pero ahí se levanta, ¿qué cosa? Una gran tempestad. Usted sabe que tempestad es una tormenta, y que una tormenta trae consigo vientos fuertes, oleaje alto, relámpagos, rayos, ¿verdad? El estruendo fuerte. Así que imagínese usted en esa escena, siendo un discípulo junto con Jesucristo, ¿verdad? Esa tormenta, ese problema, esa circunstancia aplicativa ahora a nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene circunstancias y a veces tenemos tormentas en nuestras vidas. Que el viento no se manifiesta físicamente, pero sí está la desesperación, está la ansiedad, está el ver cómo voy a resolver la situación. Y muchas veces en la tormenta, en esa dificultad, en esa gran dificultad, sentimos que nos hundimos, sentimos que no tenemos solución, sentimos aún que el Señor nos puede haber abandonado en esta situación por la cual usted pueda estar pasando. Humanamente, los problemas que podemos estar enfrentando, fíjese que oye rumores de guerra, continuamente, el COVID donde estamos aún, ¿verdad? Añádele la pérdida de empleo, los problemas económicos, el aumento, el costo de vida, las enfermedades. Todo esto se convierten en situaciones, en problemas, en circunstancias que te arrecia, que
que parecen tormentas, ¿verdad? Tempestades. Así que esa palabra es aplicativo hoy a nuestras vidas. Todo esto está aconteciendo y seguirá aconteciendo porque bíblicamente se cumple que la venida del Señor se acerca cada día más. Amén. Hay que predicarlo. Los discípulos, cuando usted lee la palabra, Pablo siempre estaba esperando a Jesucristo. Y esa palabra en el arrebatamiento todavía no se ha manifestado y nosotros esperamos por esa promesa. Mientras tanto, seguirán aconteciendo cosas, pero ahí el manjar de la palabra. Fíjate que entonces dice que se levantó gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, que se hundía, que se ahogaban. Imagínese usted el oleaje tan fuerte dando a esa barca y usted ahí desesperado. Pero créame, quizás usted tiene un oleaje no natural, físico como tal, que le está azotando y usted se siente atemorizado, se siente cargado, se siente entristecido, se siente solo, no encuentra la solución. Aleluya. Pero mira lo que dice el verso 38. Y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¡Aleluya! Recuerda que dijo, pasemos. Cristo humanamente estaba como cansado. Había estado trabajando todo el día. Era natural que necesitaba el descanso. ¡Aleluya! Ahí podemos ver cuán grande la confianza del Señor Jesucristo en su Padre. Aleluya. Descansaba en medio de la tormenta. La paz y la tranquilidad que podía tener él, porque él sabía, recuerda que él no hacía nada, él decía, el Padre y yo somos uno y yo hago lo que el Padre me dice. Y por lo tanto él sabía que pasar al otro lado ya habían pasado, aunque todavía en el tiempo no había ocurrido, pero en la fe, porque el Padre había dicho, pasemos al otro lado. Que más adelante sabemos que iba a ministrar y que iban a llegar a la región de los Gadarenos, donde ahí va a encontrar el hombre endemoniado, ¿verdad? Había un propósito, aleluya. Y muchas veces cuando tú caminas en el propósito de Dios, se van a levantar las tormentas, las tempestades para impedir que el Cristo de la gloria manifieste su poder y su autoridad. Nosotros tenemos dos opciones en la enseñanza de esta palabra. O descansamos como Jesucristo, o nos amedrentamos como los discípulos. Reaccionamos ansiosos y desesperados como los discípulos, o reaccionamos como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que descansó en medio de la tormenta, porque sabía en quién había confiado. Usted y yo descansamos en medio de la circunstancia porque sabemos en quién hemos confiado. En Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso. Amén. Vemos entonces que él dormía, descansaba. Y ahí es donde nosotros, la enseñanza es esa, donde nosotros, si Cristo está en nosotros, el poder y la autoridad de Él en nosotros se desata para darnos el dominio propio. Que en medio de la circunstancia podamos creer que Él tiene el dominio y control de todo lo que acontece en el planeta Tierra y en tu vida, que eres tierra como yo también soy tierra. Aleluya. No somos nada. La bendición que nosotros tenemos es que Él mora en nosotros. Aleluya.
¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados del barro, de la tierra. Él le dio la forma y sopló vida. La vida es Él. De lo contrario, ese cuerpo quedaba inmovilizado. Tierra, sin nada. Aleluya. Pero cuando Él sopló, aleluya, sopló vida, vida, vida. Te convertiste en un ser viviente. Y no obstante, después de la creación entra el enemigo para tratar en el plan de propósito del Señor. Pensó él que dañaba la creación. La sorpresa se la llevó él, porque el Padre ya había determinado al Cordero inmolado desde el principio. Aleluya, aleluya. Es que Dios es tan maravilloso y Él es tan bueno. Así que por eso Él podía dormir, podía descansar. En Mateo dice, cuando se levantó tan grande tempestad que las olas cubrían la barca. Mira, hermano, las olas cubrían la barca, pero él dormía. Un sueño profundo. Había trabajado todo el día. Pero usted se imagina, hermano, en ese oleaje que se está tambaleando, esa barca, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo está en paz. Está en descanso, está en tranquilidad. Aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere que tú recibas hoy en esta mañana. Que la presencia de Cristo en tu corazón por medio del Espíritu Santo, por medio del nuevo nacimiento, que Él habita en ti y tú en Él. Que busques y mire tu circunstancia y que sepas que el Señor dijo pasemos al otro lado. ¿Qué significa eso? Pues que vas a pasar porque es un mandato, porque es una instrucción, porque Él no te deja, porque Él no te abandona, porque Él es fiel, porque Él te ama. Y si de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no me diga usted que Él no va a abrir las puertas para que usted pueda pasar al otro lado. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que, volviendo al versículo, entonces dice que, maestro, vuelve y retoma en el 18, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esos somos nosotros mismos cuando le decimos al Señor, Señor, pero ¿por qué esta circunstancia? Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, si yo te sirvo tantos años, porque nuestra fe falla y cuestionamos, porque eso es una interrogante. Cuestionamos al Rey, cuestionamos al Dios Todopoderoso. Y Dios en su infinita misericordia y en su gran amor que nos ha amado, mira lo que hizo. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí podemos ver a Jesucristo, el Dios de los milagros. El Dios de los milagros. Cuando Él demostró en autoridad y poder que reprenda el viento. ¿Quién hizo el viento? ¡Aleluya! ¿Quién creó a la mar? ¡Aleluya! Nuestro Dios Todopoderoso fue el que hizo la creación. Así que Él tenía el poder y la autoridad de decir, calla, enmudece, y cesó todo ese viento que sopla. Se recuerda a María cómo soplaban los vientos y hubo grande bonanza, tranquilidad, porque el Dios de reyes, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios todopoderoso habló y Él dijo pasemos al otro lado. Demostró su autoridad y su poder. Demostró que es un Dios de milagro. Pero a veces el Señor
Quiere que tú lo veas más allá del Dios que hace el milagro. ¿Cuánta gente viene al Señor Jesucristo pidiendo sanidad y el Señor les sana y abandonan al Señor? ¿Cuántos milagros, cuántas sanidades de cáncer, enfermedad el Señor ha manifestado y las vidas se han perdido porque han visto un Dios de milagro? Pero el Señor Jesucristo quiere que hoy tú le veas a Él como tu Salvador, como el descanso a tu circunstancia. Que si Él está contigo, tú has de pasar al otro lado. Haga el milagro o no haga el milagro, Él está contigo. Porque Él dijo, pasemos. Pasemos significa que está incluido. Y que cuando tú estás pasando por la tormenta, por la circunstancia, Él no te ha abandonado. Y no hay por qué cuestionarle. Humanamente le cuestionamos. Pero el Señor quiere que lleguemos a una revelación de que podamos entender su soberanía, su autoridad, su dominio, que es dueño y señor de la tierra. ¿Y de qué tierra? ¿Del sistema solar? Claro que sí. Pero yo hablo de esta tierra, por cuanto te entregaste a Él, por cuanto le sirve, por cuanto le has dicho, heme aquí, Señor, por cuanto has tenido un nuevo nacimiento. ¿Y cuál es el nuevo nacimiento? Arrepentirnos de nuestros pecados, recibir la sangre y el sacrificio de Cristo que pagó el precio por mí, para que tú en Él seas libre, porque Él es el que te hace libre y rompe todas las cadenas que te atan. Para eso el Señor te ha llamado, para que seas libre, para que le contemples, para que le ames, para que le adores y para que descanses en Él. Aleluya, para que descanses en Él, porque Él es tu paz y Él te dijo en la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como Él te la da. ¿Qué quiere decir eso, mi querido hermano? Que en medio de la tormenta, en medio de tu circunstancia, en medio de tu problema, Él es tu paz, Él es tu descanso. Aleluya. Y Él te ha dicho, pasemos al otro escalón, pasemos al otro lado. Aleluya. Y ahí entonces, después que le dice, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Si nos vamos para el otro lado, le dice, Él les dijo, voy a leer el 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Vio? Salvación. Aleluya, porque en medio de la tormenta puedes morir, en medio de la circunstancia te puedes alejar del Señor. Y ahí es lo que usted necesita, es tu Salvador, mi Salvador, Jesucristo, nuestro Salvador. Con Él no perece, con Él no muere, porque Él vino para que tengas vida y vida en abundancia. Aleluya. Entonces Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y ahí se levanta y reprende y hace gran bonanza. Y el versículo 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, fíjate que no solamente estaban los discípulos, recuerda que habían otras barcas. Así que el nombre de Jesucristo fue exaltado, glorificado en poder y autoridad, y aún no se había manifestado la muerte y la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gloria es para Él, porque el hacedor de los milagros es Él, no es el hombre. Y así que la gente se maravilla diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así que fíjate que dice, ¿qué hombre es este? Nosotros,
tenemos el privilegio de verlo como el Salvador, como el Dios encarnado en Jesús. Miren entonces lo que dice el 41 de Marcos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tú y yo tenemos ya la revelación de toda la palabra, que Él murió, resucitó y ascendió. Aleluya. Y que Él en ti es el descanso. Es el descanso y que Él es tu Salvador. Él es tu Salvador. No importa la circunstancia en la cual tú te encuentras. Si el Señor te dijo, pasemos al otro lado, pasarás. Se va a manifestar el poder y la autoridad de Él. El Dios de los milagros se manifiesta. Aleluya. Y la paz y el descanso del Señor se refleja en tu vida, por cuanto puedes creer que el Rey de Reyes y el Señor de Señores te dijo y te dio la instrucción: pasemos. Hermano, amigo, entonces, ¿qué debe hacer usted? Acatar sus instrucciones, obedecer su palabra y no cuestionar. Y si le cuestionamos, porque humanamente muchas veces lo hacemos, que podamos entender que el dominio, poder y autoridad le pertenecen a Él, que la gloria, la honra es de Él, el loor es de Él, y que Él tiene el poder para guardarte, para protegerte y para dirigirte, para que puedas pasar al otro lado. Así que, querido hermano, descansa. Así como Él durmió en la popa, en medio de la tempestad. El llamado es que tú y yo podamos dormir en medio de la tempestad, que podamos descansar, que podamos esperar en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. No importa la circunstancia que tú tengas, Él es el descanso. Él te lo demostró, que podía descansar, que podía dormir en medio de la situación. Que nuestro llamado es a obedecer la palabra cuando Él te dice, pasemos al otro lado. Porque cuando Él dice, Él hace. Por eso la palabra que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él te va a enseñar a pasar la crisis. Él va a pasar la crisis contigo. Él en ti es el que camina en medio de la tormenta. ¿Lo puedes creer? Claro que sí, que lo puedes creer. Porque Él es tu único Salvador. No es el hombre, no es el gobierno, no es el pastor, no es la iglesia, no es el hermano. Es Cristo en usted, el que con usted pasa la tormenta. Sí, Él utiliza todo lo que yo mencioné para ayudarnos, claro que sí. Pero Él en ti, aleluya, Él en ti es el descanso. Él en ti es el reposo. Así que mi querido hermano, pasa al otro lado. Confía en el milagro. El milagro de la paz, hermano, en un mundo que está desesperado, que está ansioso, que no tiene esperanza. El Señor en esta mañana te dice que Él es tu esperanza, que Él está en ti, que Él te ama y que tu amigo que escucha esta palabra y no le conoces o has oído, Él siempre te llama, siempre te atrae a Él para que tú decidas. ¿Y cómo tú decides? Reconociéndolo a Él como tu Salvador, tu único Salvador. Él es un único Salvador, el que pagó el precio de tu pecado. Así que lo que nos queda a nosotros es arrepentirnos, humillarnos,
porque Él continuamente te atrae a Él. Te atrae a Él para que puedas descansar, para que puedas caminar en Él, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él, amado amigo, hermano. Así que la invitación esta mañana es, duerme, descansa en medio de las circunstancias, porque has de pasar al otro lado. Hermano, que el Señor te bendiga rica y abundantemente, porque con Él lo tienes todo. Sin Él no tienes nada. Como yo siempre digo, agarrados de la mano del Señor. Agarrado externamente, pero Él en ti es el que camina. Por eso es que nosotros seguimos sus pisadas, porque Él camina, aleluya, en ti, aleluya. Ya no es mi voluntad, sino su voluntad. Amén. Que el Señor me les bendiga rica y abundantemente, y que la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre mi vida. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano, rica y abundantemente.